y quiero hablar de Michael, porque me parece un rara avis. Un tipo inglés que aparece en el 90 y poco, porque al principio estuvo Jorge, pero luego apareció Michael, que no hablaba bien castellano, que no estaba identificado con ninguno de los dos equipos grandes, y a pesar de todo, cuaja. ¿Por qué cuaja? Y supongo que tú y Michael ya sois como un matrimonio, y sin el cómo. Sí, sin el cómo, ¿no? Es decir, yo creo que he pasado más tiempo en estos últimos 30 años de viajes y de historias con Michael que con la familia. A ver, pues mira, también producto del azar, lo que son las cosas, y también producto del boxeo. Michael entonces había dejado el fútbol, ¿sí? Había hecho comentarios con televisión española durante el Mundial de Italia, pero no vivía de los comentarios, vivía en Inglaterra, y trabajaba para Eurosport. Y entonces apareció en Madrid a venderle un combate de boxeo de un tipo que se llama no sé si se llama o se llamaba Terry Norris, un campeón, una velada de boxeo a Alfredo Relaño, justo en el tiempo en el que Jorge Valdano había decidido dejar la tele para dedicarse a ser entrenador y que había ese vacío. Y a Alfredo se le encendió la bombilla porque le había gustado, como había comentado, en determinados partidos, por el tono, digamos, irónico, esa flema británica, divertida y un poco de tener una mirada lateral a las cosas que tenía Michael, que había mostrado en el Mundial, ¿no? Y se le ocurrió, seguro entraba allí a venderle un combate de boxeo. O sea, no te creas que había habido un intento de ir a por él y de darle vueltas, habíamos barajado muchos nombres, pero se le encendió la bombilla así. Y empezamos a negociar y terminamos efectivamente contratándole. Yo creo que Michael es un fenómeno de la comunicación que a lo mejor hay 3, 4 en este país en los últimos 25 años. Y yo lo equipararía, yo que sé, Arguiñano, a gente que nadie esperaba, que no hay ninguna manera de analizar desde el punto de vista ortodoxo para decir, no, es que como esto lo hace tan bien, la gente le sigue. Pues es que todo lo tiene en contra. Claro, tío. entonces no hay nada ortodoxo en Michael, ¿no? Y sin embargo, Michael yo creo que es un fenómeno de comunicación, ya no del fútbol y del deporte, un fenómeno de la comunicación de este país prácticamente que no hay otro igual en los últimos 25 o 30 años de la tele. Me parece un tipo enorme, gigante desde el punto de vista de las cosas que es capaz de aportar, que tiene un castellano magnífico, extraordinariamente sutil, lo que pasa que con un acento endiablado que no pierde y que a la gente le hace perderse un poco los matices de lo que cuenta. Tú, cuando se produjo la desbandada de Ser a Cope, correcto, te dieron la oportunidad de narrar en la radio, de narrar los partidos de la selección española, pero tú volviste a una radio que poco o nada tenía que ver con la que dejaste cuando entraste en Canal Plus. ¿Cómo te sentiste? Aquello fue un objeto de militancia, ¿no? Yo quiero decir, yo era directivo de Prisa. Prisa tenía un problema serio, evidente, porque la salida de Paco y de Manolo y de todo el equipo de Carrusel, pues lógicamente, bueno, hablando de fenómenos, ese sí que es un fenómeno irrepetible en la historia de la radio en España, ¿no? O sea, que prácticamente un departamento al completo, no solamente de una emisora, sino de muchas de ellas, desaparezca de la noche a la mañana de uno de los programas estrellas, pues eso no es fácil de cubrir, ¿no? Propusieron echar una mano con ese tema y a mí me apetecía extraordinariamente narrar a la selección española, porque antes empezábamos la charla hablando de la posición, ¿no? O sea, la posición de la que narramos es más complicada cuanto más ecuánime tiene que ser todo, ¿no? Quiero decir, más medida tiene que ser, ¿no? Porque tienes que estar pendiente de lo que piensas, de la emoción de lo que cuentas, de la velocidad de lo que cuentas, y que no haya posibilidad de que tus comentarios sean ofensivos o malinterpretados por alguien. Siempre los va a haber, claro. Hay que ser conscientes de que eso es imposible. Y hoy en día con lo de la piel fina... Correcto, siempre es imposible, pero tú tienes que hacer el esfuerzo profesional de que eso sea así. Evidentemente, cuando narras a la selección española, esa barrera mental, esa especie como de barrera que por lo menos que yo me pongo para narrar, desaparece por completo, porque claro, ya no hay discusión. O sea, la de la honestidad sigue funcionando porque esa funciona siempre. Es decir, oye, lo que es penalti, sí, lo que es expulsión, y si te marcan un golazo, es un golazo, ¿no? Un golazo, eso no cabe ninguna duda. Pero digamos que ya no tienes la necesidad de tener ese freno puesto en nada. Y además en la radio, que para mí la radio es algo mágico, porque yo vengo de la radio, porque nací periodísticamente en la radio, y la radio
algo tiene de especial que te parece más cercano, que te parece, porque necesita menos parafernalia, porque con un teléfono se hace radio, por lo que quieras, pero tiene algo que es muy primitivo, por lo menos para mí, ¿no? Entonces cuando se dio la circunstancia, volví a la radio, volví encantado a hacer la selección española. ¿Te sentiste cómodo volviendo a narrar en radio en dos direcciones? Una, desde un punto de vista puramente narrativo, la radio te exige más ritmo, un tono más alto, más descriptivo, y en la otra línea, acostumbrado a la tele donde hay menos actores que intervienen en la narración, en un carrusel, es a veces un circo, ¿no? Y a veces te aparece... Claro, eso me costó más porque al principio efectivamente tenía yo la sensación de que aquello era... tan coral, el camarote de los hermanos Marx, ¿no? Que una vez que se convierte aquello en el Orfeón Donostierra, pues es complicado, ¿no? Pero la radio moderna tiene eso, ¿no? O sea, yo cuando estaba en la radio no era así, es decir, las narraciones eran narraciones y había grandes narradores, pues Pepe Bermejo, pues Héctor del Mar, gente importante que, digamos, narraba los partidos, y esos partidos se pisaban muy poquito, La publicidad, ¿vale? y poquita cosa más. La radio desde los últimos 20 años es una radio muy coral, la radio deportiva, ¿no? Es una radio en la que mucha gente interviene, en la que se buscan muchos puntos de vista y además medio disparatados, unos de humor, otros de intentar faltar ahí. Bueno, es una manera de introducir ritmo, claro, de otra forma. Y entonces eso me costó al principio, me costó un poco, porque al principio me fastidiaba que veía que aquello iba a terminar una jugada de gol y que estaban ahí hueveando con cualquier cosa, ¿no? Entonces ya dije, esto lo vamos a hacer más fácil. Yo cada vez que veía algo... A cuchillo. A cuchillo y el que quiera que me pare, ¿no? Entonces generalmente aquello paraba y yo seguía narrando y tal, cuando terminaba la jugada jugueteábamos y me lo pasé muy bien, ¿eh? Me lo pasé muy bien, yo agradezco aquella oportunidad y me parece que fue una época fantástica. Capítulo más o menos nuevo para los periodistas en la actualidad es el tema redes sociales. Esto se va a ver en YouTube, no se va a ver en soporte tradicional. ¿Cómo lo llevas? Tu toma 1, toma 2 ya son mitológicas. Primera pregunta. ¿Las tienes porque quieres, porque te empujaron a tenerlas? Y luego sabemos que estás, sabemos que participas poco, pero las usas realmente, ¿crees que son útiles más allá del ruido? Luego ya iremos al ruido si quieres. A ver, ¿te afecta lo que te digan? No. ¿Te importa lo que te digan? No. A ver, por partes. Me indujeron a tenerlas, a tener Twitter en concreto. Twitter lo utilizo y lo utilizo bastante. Como kiosco, ¿no? Es una arma. A ver, la gracia para mí de todas esas herramientas tiene que ver con distinguir el trigo de la paja, es decir, ¿son buenas? No, son absolutamente espectaculares, son buenísimas para todo. Ahora, no sustituyen el periodismo de verdad y quien lo pretenda se equivoca de pe a pa. Se produce un fenómeno de sobrerepresentación de digamos, el troll, del friki, del que hace ruido, que ocasiona que de pronto se instale una tendencia en una red que no tiene nada que ver con la realidad, o sea, que es un producto de 5 cachondos que se han inventado una película y que ha sido que ha sido una ocurrencia feliz y se termina extendiendo de una manera bárbara por la red, ¿no? Pero como elemento para estar pendiente de muchas cosas, para atender demandas de información no necesariamente ligadas al fútbol o a los deportes, sino otras completamente distintas. En las redes son más voyeur que activo. Sé que tengo que ser activo porque va en mi profesión y porque eso también ahora, a día de hoy, forma parte de nuestro trabajo. La imagen de marca en redes eso está ahí. Ahora, no solamente no me afectan a los troles y las críticas, sino que me lo paso muy bien, me lo paso extraordinariamente bien. De ahí el toma 1 y claro, toma 2, yo ¿no? lo que hago es divertirme intentando enseñarle, a ver, si yo tengo 250.000 seguidores, habrá 1.000, 2.000 que hagan mucho ruido en mis redes, pero hay 248.000 que no lo hacen porque son gente, entre comillas, más normal con los hábitos y costumbres de la sociedad, ¿no? Yo esas cosas las hago fundamentalmente para decirle a la mayoría de la gente, oiga, no nos olvidemos que esto es así, es decir, que hay gente que cuando cantas un gol, un solo gol, lo he contado 20 veces, pero es que solo se puede comprobar cada semana, ¿no? Sí, sí. Cantas un gol, tú solo has contado uno, de la manera que sea, se te haya ido más la mano o menos la mano, has cantado uno. Bueno, pues ese mismo gol, el rival
enemigo del equipo del que lo has cantado, le parece que es que te has dejado la misma vida contando el gol, cómo se nota, se te ha visto el plumero. Y el de detrás, el de 2 segundos detrás, entra diciéndote: qué vergüenza, como si fuera un funeral, cómo se nota que te has dejado, que te ha costado horrores contarlo. Y dices, es el mismo gol, esto es el lo mismo que hay. hecho, sí. Esto es lo que hay, esto es un hecho. Tenemos un defecto general en los medios y en la profesión a día de hoy, que es la necesidad de ponerle altavoz al ruido, ¿no? De manera que prácticamente no hay programa que no sobrerepresente el papel de las redes, ¿no? Han dicho las redes, no, han dicho generalmente los 2000 de las redes que hacen ruido todos los días. Los que están en las redes para informarse, para intercambiar opiniones y para de vez en cuando decirte algo que les parece, no están generalmente en ese lío de tú, no, tal, y esos insultos y esas ofensas tan graves y esas suposiciones tan graves que generalmente corren en las redes, ¿no? El concepto, se incendiaron las redes, pero bueno, es una vergüenza, a mí me da una vergüenza profesional que se digan esas cosas o que se escriban esas cosas, porque todos sabemos que eso no es así. Y el primero que lo sabe es el que lo ha escrito. Sabe que te han entrado 15 tíos a montarte un lío. Sí, sí. O 20 o 25. Bueno, y ya está. Y aunque sean 1000. Y aunque sean 1000, efectivamente, porque esa 1000 respecto a un partido, claro, de Barça o Madrid, que claro, lo han habrán visto 1 millón y pico de personas, según las estadísticas, realmente claro, lo habrá visto mucho más. Entonces dices, ¿por qué estamos haciendo eso? Que eso sí es deshonesto. No sé, supongo que es una tendencia y una tendencia curiosa. Entonces yo siempre me dedico de vez en cuando a juguetear con eso para enseñar a la gente que digas lo que digas, siempre habrá gente que lo interprete exactamente de la manera contraria, ¿no? Y luego tiene otra cosa positiva para mí, que eso sí que le sigo, ¿no? De pronto alguien te llama la atención sobre un error que has cometido y dices, claro, es verdad. Es verdad. Hace no demasiado aquí en el Camp Nou yo utilicé un símil que era muy defectuoso para decir que Dembélé había estado ausente en un partido completamente desconectado y dije que había estado medio autista. Mi hija tiene autismo. Luego me enteré a posteriori, Miguel Ángel. Entonces yo, de pronto, nada más salir del estadio, yo nunca miro las redes durante los partidos, ¿eh? Nunca. Entonces, cuando voy en el coche de camino del hotel, pues sí lo hago, para ver qué... Y de pronto vi exactamente que una persona me decía eso, que le parecía mal, y además lo hacía de una manera muy respetuosa porque evidentemente no se podía utilizar eso de una manera negativa. Y como no podía ser de otra manera, reaccioné, pero inmediatamente debió ser al minuto y medio de montarme en el coche. Y dije, pues tiene usted toda la razón. Sí. Y le pido disculpas porque esto ha sido un error por mi parte. Que sí es una enseñanza, ¿no? Porque te sigue acentuando como narrador y como personaje de la televisión y como profesional de la televisión la bombilla de sé consciente dónde estás, qué tipo de cosas, qué tipo de barreras y de prudencias debes de tener en la cabeza a la hora de trabajar, porque eso es así, y con esto de las redes pues ya mucho más, ¿no? A mí me persigue una historia por las redes que no me preocupa. Se nos va la liga. No sabía si preguntarte o no sobre... Sí, claro, me persigue una cosa muy divertida, se nos va la liga. Y probablemente fíjate, sí que fue un error producto de la mediatización de estar pendiente de cómo se van a interpretar lo que dices. Aquello era muy simple. El partido está agonizando, quedaba una jornada o dos todavía, y el mensaje era muy simple: con esto se acaba. Señores, se nos acaba la liga, ni más ni menos. Señores, pero si es que cualquiera que tenga ganas, claro, de cualquiera que se ponga con ganas de ver lo que se quiere decir, sí. Pero efectivamente el error que conduce a la polémica, a la leyenda, porque es algo que te persigue, es que yo, según estoy pensando, antes te hablaba de la velocidad de pensar y tal, yo intento ir más rápido con la cabeza que con la boca. Y según estoy intentando decir la frase, se me enciende una bombilla y digo, alguien va a interpretar esto como tal. Y entonces se le escapa la liga al Barcelona. Pasó, pues ha pasado. Señores, bueno, al final se nos escapaba la liga a todos los aficionados. Al final, con el transcurso de nuestra carrera, vas cargando en tu mochila errores que la gente te va recordando. Cuanto más tienes, cuanto más años más tienes, ¿no? Claro, y tú que llevas 30, pues imagínate. ¿Te sigues escuchando o ya no? Nunca en mi vida me he escuchado. Cuando digo nunca es nunca. O sea, yo he llegado a escuchar, cuando hacíamos reportajes de cosas, claro, muchas de las cosas que hemos hecho, pues está mi voz, y entonces me sorprende. Y alguna vez que hemos hecho algo que tenía que ver con la historia y tal, me sorprende lo malísimo que yo era. O sea, no quiero decir que ahora sea mejor, seguiré siendo igual de malo, pero quiero decir que me sorprende
que aquello funcionara, porque es verdad que la tele funcionó quiero decir, Canal Plus funcionó desde primera hora y nuestro modelo se considera un modelo, digamos, correcto. Y yo me oigo y digo, pero sí. Y veo aquellas transmisiones y me parece que éramos malos en la tele, malos en el grafismo, malos en los enfoques de los reportajes y súper malos narrando. Pero cada uno es producto de su tiempo, ¿no? Y supongo que las cosas hay que verlas en la preferencia de cuando estaba. No me he escuchado nunca he sido capaz de ponerme un partido para ver cómo lo he hecho. Nunca, ni 5 minutos, ni 3, ni 2. Cuando preparas un partido, ¿qué te interesa más? ¿Lo que gira en torno al juego, sistemas, movimientos, etcétera, etcétera, o el contexto que rodea al partido? Por ejemplo, hablaba con Rubén Martín. Rubén se ve todos los partidos para ver el dibujo, el tal, el cual. A mí, en cambio, eso me interesa menos. Me interesa más conocer el contexto para saber desde dónde tengo que narrar. En tu caso, una cosa... No, yo soy más de esto segundo que de lo primero. O sea, yo veo fútbol porque evidentemente... ¿Te sigue gustando el fútbol, sí, por cierto? Mucho. A mí, ¿ves? Eso... A mí me gusta mucho. Me gusta contarlo, el juego cada vez me gusta menos. No, eso también es, quiero decir, hay cosas de este fútbol actual que yo... Además, con el arranque de liga que llevamos... Me hacen añorar otro tipo de fútbol más creativo, más imaginativo, más valiente desde el punto de vista de los jugadores, ¿no? Yo veo los partidos desnudo, quiero decir, en el sentido de que no llevo un boli, no llevo un papel, no llevo un apunte, no llevo nada, porque me he preparado el partido como el que lee una novela. Yo no conozco a demasiada gente, la sabrá, que se estén leyendo la novela de su vida, vayan sacando notas y esquemas. Yo no, yo leo y disfruto. Bueno, pues esto es lo que me pasa cuando preparo un partido. Leo cualquier cosa, estudio cualquier cosa, veo cualquier cosa que me ayude a entender cómo llegan los equipos, en qué situación. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué va a pasar? En el intento... ¿O qué puede pasar ahí? Exacto, en el intento ridículo de predecir qué va a pasar sabiendo que el fracaso de esa intención es lo más maravilloso de lo que contamos, que no tendremos ni idea de qué va a pasar. Que es verdad que hay muchos partidos que los hemos visto ya, pero hay tantas veces que ese partido que hemos visto ya ha cambiado sin sentido. Ahora, me dices, ¿te pones a ver vídeos del partido de ayer o de...? No, a mí me gusta ver a Maradona, o me gusta ver a Wea, o me gusta ver a Letizier, o me gusta ver a Valerón, o... Me gusta ver cosas que tienen que ver con el arte, ¿no? Con el fútbol de los futbolistas y no con el fútbol táctico, que también mola, pero no es lo mismo. Un placer, Carlos. ¿Pero eres del Barça o eres del Madrid? Para los del Madrid del Barça y los del Barça del Madrid. En 30 años, ¿sabes qué ha pasado? Nunca se ha acercado nadie a decirme, ¿tú cómo eres de mi equipo? Nunca. Siempre desde el contrario. Las veces que me han dicho, pero trata bien a mi equipo, porque tú lo tratas muy mal. Eso, aplicable a todos los equipos que te puedas imaginar, y cuando digo a todos es a todos, es que tú eres muy anti-Sevilla. Bueno, vale, es que tú eres muy de la Almería. O sea, eso todos los días, va en la paga, supongo. Un placer.